Tengo 32 años y me llamo Allison. La verdad, llevaba meses con miedo de esta reunión familiar. Mis hermanos siempre encontraban la manera de hacerme sentir chiquita, con sus comentarios disfrazados sobre mi vida sencilla. Lo que ellos no sabían era que la empresa que construí desde cero se acababa de vender por millones. Yo decidí manejar un carro de 10 años y vivir simple, porque para mí las cosas materiales nunca han definido quién soy. Pero hoy, su opinión sobre mi valor estaba a punto de cambiar, y el helicóptero iba a ser solo el comienzo de su lección. Antes de seguir, déjame en los comentarios de dónde me estás viendo, y dale like y suscríbete si alguna vez tu familia te ha subestimado. Créeme, lo que viene no te lo vas a querer perder. Crecí siendo la hija de en medio, entre mi hermano mayor James y mi hermana menor Stephanie. No fue fácil. James, que ahora tiene 40, siempre fue el orgullo de mis papás, siguió el camino tradicional, estudió en una universidad a Ivy League, y consiguió un puesto de alto nivel en una empresa gigante. Tiene oficina en Manhattan y casa de vacaciones en los Hamptons, y eso siempre es tema en las reuniones familiares. Stephanie, de 28, eligió otro camino, se casó con Andrew, heredero de una fortuna bancaria regional. Su boda perfecta salió en varias revistas locales y su vida entre galas de caridad y clubes exclusivos cumplió el sueño de mis papás para su hija menor. Y luego estaba yo, Allison. La que nunca encajó en el molde, ni tan calculadora y tradicional como James, ni tan social y convencional como Stephanie. Yo siempre andaba buscando algo distinto. En la prepa, mientras James era presidente del consejo estudiantil y Stephanie la reina del baile, yo estaba montando mi primer negocio, vendiendo páginas web personalizadas a tiendas locales. Mis papás lo veían como un hobby que tarde o temprano dejaría por una carrera sensata o un matrimonio. Cuando anuncié que no quería ir a la universidad y que quería ser emprendedora, la reacción de mi familia fue entre decepción e intentos de convencerme de que cambiara de opinión. Recuerdo a mi papá, en una cena tensa hace 10 años, diciendo sin verme a los ojos: «Te vas a arrepentir de esta decisión toda tu vida». Con solo $200 en el bolsillo, me fui de Cedar Springs decidida a demostrar que mi camino valía la pena. Ellos apostaban a que regresaría en 6 meses, humillada y lista para aceptar su idea de éxito. Como no regresé, inventaron su propia historia, que estaba fracasando pero no quería admitirlo, que mis negocios no habían funcionado, que apenas sobrevivía en un departamentito de la ciudad. La realidad fue otra. Tuve tropiezos, sí, fracasé varias veces y estuve a punto de irme a la quiebra 2 veces. Pero después, mi empresa de seguridad tecnológica despegó gracias a una patente que revolucionó la protección de datos para pequeños negocios. Fueron 3 años de trabajar 18 horas al día y cenar sopas instantáneas, hasta que la compañía llegó a valer más de $50 millones. Hace 6 meses, una empresa más grande nos compró, y de la noche a la mañana me volví más rica de lo que jamás imaginé. Aún así, no le conté nada a mi familia. En cada llamada navideña o visita ocasional, escuchaba sus suposiciones sobre mi vida difícil y nunca las corregía. Cuando James me preguntaba si necesitaba ayuda para pagar la renta, o Stephanie me ofrecía su ropa usada de marca, yo solo sonreía, les daba las gracias y cambiaba de tema. Era más fácil que explicarles por qué, a pesar de mi éxito, vivía de forma sencilla. Que prefería las experiencias a las cosas, que en lugar de mansiones estaba construyendo escuelas en países en desarrollo. Hasta que hace 3 semanas recibí la llamada sobre mis papás. Mi mamá se había caído y roto la cadera, y la demencia temprana de mi papá estaba avanzando más rápido de lo esperado. Necesitaban más cuidados de los que podían pagar con lo que tenían ahorrado para su retiro. James llamó a una reunión familiar para hablar de opciones y de cómo repartir los gastos. Con su tono habitual, medio disfrazado pero con juicio, me preguntó si podía ir a casa y ayudar con lo que pudiera. Ahora, mientras mi vuelo estaba por aterrizar en el pequeño aeropuerto cerca de Cedar Springs, sentía un nudo en el estómago. Durante años había mantenido distancia por el juicio constante de mi familia, construyendo una vida y amistades con personas que me valoraban por mis ideas y mi carácter, no por mi estatus. Pero la familia tiene esa capacidad de hacer que, por más adulto y exitoso que seas, vuelvas a sentirte como cuando eras niño. ¿Sería esta la ocasión en la que finalmente les contaría la verdad sobre mi éxito?
¿O seguiría protegiéndome de sus reacciones inevitables, de la sorpresa, de la incomodidad de tener que recalibrar nuestras relaciones, de las preguntas sobre por qué lo mantuve en secreto? Cuando el avión tocó tierra, todavía no lo tenía claro. Mis papás necesitaban ayuda, y yo ya había contratado el mejor cuidado que el dinero podía pagar, pero mis hermanos no sabían nada. Y esa reunión familiar prometía ser otro ejercicio de su condescendencia. Apreté las manos contra mi bolsa común y corriente mientras me preparaba para volver a entrar en esa red complicada de expectativas y juicios familiares. La mañana del vuelo me quedé frente a mi closet en mi loft del centro, escogiendo a propósito la ropa más sencilla que tenía. Me puse unos jeans gastados, un suéter sencillo con un pequeño agujero en la manga, y unos tenis cómodos que ya habían visto mejores días. Mi asistente, Margo, me miraba con cara de no entiendo nada mientras yo metía ropa igual de modesta en una bolsa vieja, en vez de usar mi maleta elegante de siempre. Vale $50 millones y te vistes como estudiante que va a visitar a sus papás el fin de semana, comentó, sosteniendo mi carpeta con el itinerario de siempre. Y vas a tomar un vuelo comercial en vez del jet de la empresa. Porque así es como esperan que llegue, le respondí, recogiendo mi cabello en una coleta sencilla. Ellos tienen una imagen muy específica de quién soy, y todavía no estoy lista para romperla. Durante el vuelo, me puse a pensar por qué mantenía esta fachada. La verdad era complicada. Parte de mí disfrutaba la libertad de ser subestimada. En los negocios, había aprendido que la gente que me subestimaba solía revelar más de lo que debía, y eso me daba ventaja en las negociaciones. Con mi familia, sus bajas expectativas significaban que nunca tenía que justificar mis decisiones o defender mi éxito bajo sus parámetros. Pero había una razón más profunda, una que casi nunca admitía ni a mí misma: sus juicios me habían lastimado mucho. Cuando me fui de casa, el desprecio hacia mis sueños me dolió más de lo que podía reconocer. Cada comentario condescendiente sobre mi fase de emprendedora. Cada sugerencia de que debía asentarse como Stephanie o conseguir un trabajo real como James, fueron ladrillos en la muralla que construí para proteger mi verdadero yo. Tu problema, Allison, es que siempre has sido poco práctica, me dijo mi hermano en la última Navidad familiar, hace 5 años. Algunas personas nacen para liderar e innovar. Otras para seguir. No hay nada de malo en aceptar tus limitaciones. Esa noche salí a tomar una llamada para esconder mis lágrimas y calmarme. La ironía era que, ese mismo día, había cerrado un trato que expandía mi empresa a nivel internacional. Mi equipo lo celebró con champaña, mientras yo me preparaba para volar a casa y ser tratada como la decepción de la familia. El taxi del aeropuerto fue recorriendo las calles conocidas de Cedar Springs. El centro del pueblo casi no había cambiado. La misma ferretería a la que iba mi papá, la nevería donde celebrábamos cuando me iba bien en la escuela. El parque donde se me ocurrió por primera vez la idea de poner mi propio negocio mientras veía a la gente batallar con los primeros celulares. Todo se veía más pequeño ahora, como si el tiempo aquí se hubiera quedado congelado, mientras mi mundo había crecido de formas que ellos ni imaginaban. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa donde crecí, sentí una mezcla de nostalgia y nervios. La casa colonial blanca de 2 pisos con ventanas de marcos azules tenía un techo nuevo, pero fuera de eso, estaba igual. El maple que trepaba de niña seguía enorme en el jardín, y el camino a la puerta todavía estaba enmarcado por el jardín bien cuidado de mi mamá. Por un momento me sentí otra vez de 10 años, corriendo por esos escalones con una boleta o un dibujo en la mano, buscando una aprobación que casi nunca sentí del todo. Le pagué al taxista y respiré hondo antes de caminar por el sendero. No alcancé a tocar la puerta cuando se abrió y apareció James, vestido con suéter de cashmere y pantalones planchados, como si no estuviera descansando en casa. Por fin, dijo a modo de saludo, mirando su reloj carísimo. Te esperábamos hace horas. ¿Se retrasó tu vuelo o tuviste que venirte en camión desde el aeropuerto? Sus ojos repasaron mi look sencillo, y una sonrisa pequeña, de satisfacción, se dibujó en su cara. También es bueno verte, James, respondí, dándole un abrazo rápido que él devolvió de forma rígida. El vuelo estuvo bien. ¿Cómo están mamá y papá? Lo mejor que se puede esperar, dadas las circunstancias. Tomó mi bolsa vieja y gastada con una expresión que mezclaba lástima con superioridad.
he estado aquí desde ayer acomodando todo. Stephanie y Andrew llegan mañana en la mañana. Tú vas a dormir en tu cuarto de siempre. No ha cambiado nada. Mientras entrábamos, siguió hablando sin parar. Y ya sabes, si necesitas ayuda con los gastos mientras estés aquí, avísame. Sé que dejar de trabajar debe ser difícil para ti en lo económico. Y ahí estaba, la primera de muchas indirectas sobre mi situación financiera. Podría haberlo corregido, decirle que mi agenda la manejaba mi equipo ejecutivo o que el dinero era lo que menos me preocupaba, pero solo asentí y le di las gracias, manteniendo el papel que ellos me habían asignado en nuestra novela familiar. Papá estaba dormido en su sillón en la sala, más delgado y con más canas de lo que recordaba. Mamá estaba en la cocina, moviéndose despacio por la operación reciente, pero con los ojos iluminados de gusto al verme. Allison, mi niña, dijo, estirando los brazos para abrazarme. ¿Te ves? Se detuvo, buscando algo positivo que decir sobre mi look sencillo, saludable. ¿Estás comiendo bien con tu presupuesto? Ya sabes que siempre puedes llamarnos si necesitas ayuda para el súper. Estoy bien, mamá, le aseguré, ayudándola a sentarse. Cuéntame de tu recuperación. ¿Los doctores están contentos con tu avance? Mientras hablábamos de su salud, podía sentir a James rondando cerca, metiendo comentarios con términos médicos y opciones de tratamiento que había investigado. Ya tenía armado un folder enorme con información de residencias, enfermeras a domicilio, costos detallados y hasta calificaciones de calidad. Era impresionante su nivel de organización, pero todo venía con la clara idea de que él tomaría las decisiones, sin mucha participación de mí, la hermana de en medio que, según él, apenas podía ayudar con dinero. Mañana en la reunión vamos a ver todo con detalle, dijo, cerrando el folder. Pero quería que tuvieras tiempo de procesar la realidad de la situación. El cuidado de calidad que necesitan no es barato. Remarcó la palabra barato con toda intención, como recordándome lo que él creía de mi capacidad para aportar. Yo solo asentí, pensando en mi cuenta bancaria en el extranjero con más que suficiente para darles el mejor cuidado el resto de sus vidas, y que todavía sobraría. Pero esa noche no era momento de dar sorpresas. Quería medir bien la actitud de mis hermanos antes de decidir qué hacer. Esa tarde, mamá insistió en preparar la cena familiar a pesar de su movilidad limitada. Me ofrecía cocinar, pero James ya había pedido comida de un servicio especial, dejando claro que lo que yo hiciera sería insuficiente. Eso sí, la mesa se veía espectacular, pollo rostizado, puré de papa con ajo, verduras frescas y un pan artesanal que mi mamá no dejaba de elogiar. Que esto seguro costó una fortuna, comentó, sirviendo la comida en sus mejores platos. James, siempre tan generoso. Y no es nada, mamá, respondió él con esa modestia practicada. La firma tuvo un excelente trimestre. Además, hay que disfrutar estos momentos en familia mientras podamos. En ese momento sonó el timbre. Stephanie entró como siempre, haciendo su entrada dramática, con Andrew detrás cargando varias bolsas de diseñador. Ella parecía sacada de una revista, vestido de cashmere, perlas, cabello rubio perfectamente peinado, como si el viaje no la hubiera despeinado ni un poco. Ya llegamos, anunció, abrazando con cuidado a mamá. Y trajimos regalos. Empezó a repartirlos, una botella de whisky carísimo para papá, un pañuelo de seda para mamá, una carpeta de piel para James. Cuando llegó a mí, su sonrisa se hizo un poco más pequeña. Y para ti, Allison, pensé que te vendría bien esto. Me dio una bolsita más chica con una tarjeta de regalo para una tienda de ropa de gama media. La última vez que viniste noté que tu closet podría necesitar una renovada, dijo, con lo que seguramente creía era preocupación de hermana. Esto debería ayudarte a comprar unas piezas más profesionales para entrevistas de trabajo. Y gracias, respondí con voz pareja, guardando la tarjeta e ignorando la insinuación de que necesitaba empleo. ¡Qué detalle! Bueno, todos queremos verte triunfar, contestó, dándome una palmada condescendiente en el brazo. Hablando de triunfos, Andrew acaba de ser nombrado socio en su firma. Vamos a celebrar remodelando la cocina. Mármol italiano por todos lados. La conversación durante la cena giró en torno a los logros de mis hermanos, la reciente promoción de James,
la gala benéfica de Stephanie que recaudó miles para el hospital infantil. Y el torneo de golf que Andrew había ganado en su club. Cuando el tema caía sobre mí, siempre venía disfrazado de preocupación. ¿Y tú, Allison?, preguntó Stephanie, llenándose otra copa. ¿Alguna novedad emocionante en tú, cómo era que le llamabas? Diseñamos, algo así, contesté vaga, sirviéndome más puré. Soluciones para pequeños negocios. Todavía estaba trabajando como freelance, cuando James interrumpió. Conozco a unas personas que quizá necesiten páginas web sencillas. Nada grande, pero podría darte un ingreso estable, más seguro que trabajos por encargo. Te lo agradezco, respondí, tragándome el orgullo y las ganas de mencionar que ese trabajo por encargo había sido valuado en $50 millones. Papá, que había estado callado, de repente me miró. ¿Sigues en ese departamentito? El que tenía vecinos ruidosos. Ese departamento había quedado atrás hacía 5 años y 3 mudanzas. Ahora tenía un penthouse con vista al Parque Central, pero no necesitaban saberlo todavía. Tengo un lugar cómodo, contesté con la verdad. Bueno, la comodidad es relativa, rió Stephanie. ¿Se acuerdan cuando Allison creía que tener éxito era poder comprar cereal de marca en vez del genérico? Todos rieron de mi aparente sencillez, y la conversación inevitablemente pasó al tema de mañana, las necesidades de cuidado de nuestros padres. La realidad, empezó James, en modo ejecutivo, es que mamá y papá necesitan más apoyo del que cubre Medicare. Sus ahorros para el retiro son buenos, pero no infinitos, y merecen la mejor calidad de cuidado. Ya hemos visto varias opciones, añadió Stephanie. Hay una comunidad de asistencia muy exclusiva cerca de nosotros. Conocemos a la directora y las instalaciones médicas son de primera. Además, el ambiente social sería perfecto para ellos, agregó Andrew. Mientras hablaban, noté cómo usaban el nosotros con total naturalidad, pero a veces me lanzaban miradas que claramente me dejaban fuera de las decisiones. El mensaje era claro, ellos eran los exitosos, los que manejarían las decisiones y los gastos importantes. Yo, en cambio, debía aportar lo poco que pudiera y agradecer que no me pidieran más. Claro que estas instalaciones de lujo cuestan caro, continuó James, mirándome directo, pero Stephanie y yo ya hablamos de cómo manejarlo. Queremos que sea justo, añadió Stephanie con falsa dulzura. Todos deben aportar según sus posibilidades. Lo que significa que no esperamos que igualen nuestras contribuciones, aclaró James, como si me estuviera haciendo un favor. Lo que puedas dar será bien recibido, aunque sea simbólico. Sentí las mejillas arder de enojo y vergüenza. No porque no pudiera aportar, sino porque me habían descartado por completo sin siquiera preguntar sobre mi situación real. Años de suposiciones y juicios habían creado una historia sobre mí que ellos aceptaban como verdad absoluta. Siempre has tenido tanto potencial, Allison, suspiró mi mamá, dándome una palmada en la mano. Todavía no entiendo por qué nunca terminaste la carrera de negocios. Podrías haber sido tan exitosa como tu hermano. Y cada quien tiene su propio camino, mamá, respondí en voz baja. No todos medimos el éxito de la misma forma. Es cierto, asintió James con tono condescendiente. Pero hay medidas de éxito que son más tangibles: seguridad, estabilidad, poder cuidar a la familia. Esos son indicadores universales de que las decisiones han sido correctas. Mientras las indirectas continuaban durante la cena, yo mantenía la calma, debatiendo internamente mi próximo movimiento. Parte de mí quería revelar todo en ese momento y ver sus caras al darse cuenta de lo equivocados que habían estado. Pero otra parte quería esperar, para conocer el alcance completo de sus suposiciones antes de cambiar para siempre la dinámica familiar. Cuando sirvieron el postre, ya había tomado una decisión. En la reunión familiar de mañana sería el momento de la verdad. Descubrirían que la hija del medio a la que veían como fracasada, había tenido más éxito del que jamás imaginaron, solo que no en la forma que ellos creían. La junta familiar oficial empezó puntual, a las 9 de la mañana, en la sala de la casa de mis papás. James ya tenía listo su laptop y un proyector portátil para mostrar su súper preparada presentación en PowerPoint, titulada Opciones de cuidado para papá y mamá y consideraciones financieras.
Stephanie y Andrew estaban sentados juntos en el sillón, bien vestidos como si fueran a la oficina, y mis papás estaban en sus sillas de siempre. Yo me senté en el banquito cojo de la esquina, el más incómodo, que parecía perfecto para mi papel de la que sobra en la familia. He reunido información completa sobre las mejores opciones de cuidado en la zona, empezó James, mientras pasaba diapositivas con fotos de lugares elegantes, jardines perfectos y salones de lujo. Estas 3 cumplen con nuestros criterios: buena atención médica, actividades sociales y cercanía a la familia. Cada lugar que mostraba era más lujoso y más caro. Mencionaba cosas como comidas gourmet, excursiones culturales y programas especiales de memoria para papá. La última opción, que claramente era su favorita, era una nueva comunidad de cuidado continuo, con departamentos independientes que podían adaptarse a niveles más altos de atención si era necesario. Y esto permitiría que mamá y papá mantengan su independencia, pero con acceso inmediato a atención médica, explicó. Tendrían un departamento de 2 recámaras con terraza y jardín. El lugar tiene caminos para caminar, centro comunitario e incluso un mini campo de golf para papá. Se ve precioso, murmuró mamá, aunque noté en su mirada cierta preocupación al ver que papá apenas seguía el ritmo de la presentación. Y claro que un cuidado premium tiene un costo premium, continuó James, pasando a la diapositiva con los gastos mensuales. El número final hizo que mamá soltara un pequeño suspiro. Y esto es lo que falta entre sus ingresos de retiro y el costo real, dijo. Y es lo que, como familia, tenemos que cubrir. Andrew, con su modo de financiero, se inclinó hacia adelante. Hemos calculado cómo repartir esta responsabilidad de forma justa. Stephanie y yo podemos cubrir el 40%. Yo puedo manejar el 45% con mi bono y mis inversiones, agregó James. Eso deja un 15%, como $1,200 al mes. Todas las miradas se voltearon hacia mí. La pregunta no dicha estaba en el aire: ¿podría yo pagar siquiera mi pequeña parte? Me quedé callada, queriendo ver cómo iban a dar por hecho sus suposiciones sobre mi dinero. Stephanie aclaró la garganta con cuidado. Allison, sabemos que tu situación es diferente a la nuestra. Si esa cantidad es mucho para ti, tal vez podrías ayudar de otra forma, como visitarlos más seguido para darles cuidado personal. No queremos causarte problemas, añadió James, con ese tono condescendiente que guarda especialmente para mí. Quizá $500 al mes sería más fácil para tu presupuesto, y Stephanie y yo cubriríamos la diferencia. Qué generosos, comenté bajito, notando que ya habían decidido que podía y no podía pagar, sin siquiera preguntarme. Solo queremos lo mejor para mamá y papá, dijo Stephanie, con un toque defensivo en la voz. Los que podemos aportar más, deberíamos hacerlo. Papá, que había estado callado toda la presentación, de pronto me miró fijo. ¿Tú siquiera tienes un trabajo estable ahora, Allison? La última vez que hablamos estabas entre proyectos. Antes de que pudiera contestar, James se metió. Justo quería hablar de eso. En mi empresa se va a abrir un puesto de marketing para principiantes. El sueldo sería modesto para nosotros, pero para alguien en tu situación, Allison, te daría estabilidad y beneficios. Podría recomendarte. Qué detalle tan bonito, dijo Stephanie sonriendo a nuestro hermano. Un trabajo de verdad, en una empresa de verdad, te cambiaría la vida, Allison. La condescendencia ya me estaba hartando. Ellos habían construido toda una historia sobre mis supuestos fracasos, y ni siquiera podían imaginar que yo pudiera haber hecho algo exitoso por mi cuenta. Agradezco el gesto, dije con cuidado, pero estoy cómoda con mi situación laboral actual. James intercambió una mirada con Stephanie. Estar cómoda y estar segura no es lo mismo, Allison. En algún momento tienes que pensar con los pies en la tierra. No puedes vivir de sofá en sofá y hacer trabajos freelance toda la vida. ¿Vivir de sofá en sofá? Pregunté, de verdad confundida. Oh bueno, la última vez que hablamos dijiste que tenías roomies, respondió Stephanie. Y nunca nos invitas a tu casa, lo que sugiere que quizás sea algo temporal. Yo jamás había dicho que tenía roomies. Lo que dije fue que tenía una administradora de casa y una asistente personal que a veces se quedaban conmigo. Nada que ver.
Y nunca los invitaba porque sus juicios y suposiciones hacían que las visitas fueran desagradables. No vivo de sofá en sofá, aclaré firme. Tengo un lugar estable para vivir. Pero no tan estable como para tener transporte propio, ¿verdad? Insistió James. Vi que tomaste taxi desde el aeropuerto en lugar de manejar tú. ¿Acaso ya ni carro tienes? La conversación ya estaba tan alejada de la realidad que me daban ganas de reír. En vez de eso, solo dije. Tengo mis propios arreglos de transporte que funcionan para mí. Allison siempre ha sido nuestra alma libre, intervino mamá, queriendo suavizar la tensión. No todos necesitan éxito material para ser felices. Y claro, muy conveniente esa filosofía cuando el éxito material está fuera de tu alcance, murmuró James, lo suficiente para que todos escucharan. Ese fue el punto de quiebre. 10 años de condescendencia y juicio se cristalizaron en un momento de total claridad. Nunca me iban a ver como soy, a menos que los obligara a enfrentar sus ideas equivocadas. Volvamos al tema principal, dijo Andrew, sin notar la tensión. ¿Puedes cubrir los 500 al mes, Allison? Es importante cerrar las cifras hoy. Necesito hacer una llamada rápida antes, dije, sacando mi celular. Me tomará un minuto. No es momento para llamadas personales, se quejó James. Estamos en medio de un asunto importante de la familia. Lo ignoré y marqué a mi asistente. Hola, soy yo. ¿Todo listo para hoy? Pausa mientras escuchaba. Perfecto. Procede con la llegada en 15 minutos. Sí, el jardín delantero es lo suficientemente grande. Gracias. Colgué y me volteé hacia mi familia, que estaba confundida. Perdón por eso. Solo estaba confirmando mi transporte. ¿Pediste otro taxi? No hemos terminado aquí, dijo James, cada vez más molesto. No exactamente un taxi, contesté recostándome en mi asiento. Y sobre las opciones de cuidado, tengo otra sugerencia. Es un centro que abrió el año pasado, a unos 20 minutos de aquí. Tiene un programa excepcional de cuidado para la memoria y ha sido reconocido a nivel nacional por su enfoque innovador. Revisé todas las instalaciones de calidad en 50 millas, dijo James con desdén. Si valiera la pena, estaría en mi presentación. Este es bastante exclusivo, seguí diciendo tranquila. Solo aceptan clientes privados a través de su fundación. No está en listados públicos. ¿Y tú cómo demonios sabrías de un lugar exclusivo que ni aparece en listas? Preguntó Stephanie con una risita. Sonreí un poco. Lo sé porque yo lo pagué. La Fundación de Salud para Adultos Mayores Westbrook es mi proyecto. La sala quedó en silencio, todos con cara de no entender nada. James fue el primero en reaccionar. ¿Cómo que tu proyecto? No me digas que tienes dinero para pagar un centro de salud. Exactamente eso te estoy diciendo, contesté tranquila. Ridículo, se burló. Lo siguiente que vas a decir es que tienes un yate y una isla privada. Isla no, todavía no, respondí con una sonrisa ligera. Allison, si esto es una broma, no tiene gracia, saltó Stephanie. Estamos hablando en serio del futuro de nuestros papás. Te aseguro que hablo en serio, repliqué. Claro, rió James con burla. La misma hermana que ni para un carro tiene, ahora resulta que es dueña de una fundación. Perfecto. Como si fuera señal, se empezó a escuchar el inconfundible ruido de un helicóptero acercándose. La conversación se detuvo. ¿Qué demonios? Exclamó mamá, y fue a la ventana. Afuera, un helicóptero negro y elegante bajaba en el enorme jardín. El viento de las aspas doblaba el pasto y sacudía las ramas del maple. ¿Eso es legal? Preguntó Stephanie nerviosa. ¿Llamamos a alguien? Me levanté con calma y tomé mis cosas. Y no hay que llamar a nadie. Es para mí. Todos me miraron como si hubiera dicho que era extraterrestre. ¿Cómo que para ti? Exigió James. ¿Qué está pasando, Allison? Me acerqué a la puerta y antes de salir les dije. Y creo que tus palabras exactas fueron que ni un carro puedo comprar. Y tenías razón, no tengo carro.
Abrí la puerta justo cuando el helicóptero tocaba el césped. El piloto, impecable en su uniforme, me saludó con la mano. Mi transporte llegó, dije simplemente. Mamá se puso pálida y cayó desmayada en el sillón. Papá se quedó inmóvil, con la boca abierta. Stephanie apretaba el brazo de Andrew con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos, y James parecía como si le hubieran dicho que la tierra era plana. Antes de salir, me giré otra vez. Cuando mamá despierte, díganle que regreso en una hora. Creo que podemos seguir esta charla en mi nueva casa. El helicóptero puede llevarnos a todos. Minutos después, ya en el aire, vi por la ventanilla a mi familia todavía en la puerta, con caras de shock y confusión. El piloto me pasó unos audífonos para el ruido y me recosté en el asiento de piel, procesando lo que acababa de pasar. ¿Todo bien, señorita Parker?, preguntó. Solo drama familiar, Rick. Ya sabes cómo es, respondí, viendo mi casa de la infancia hacerse chiquita abajo. ¿Quiere que dé unas vueltas para que tengan de qué hablar? Y dijo con humor. Tentador, pero vamos directo a la propiedad. En un rato regresaremos por ellos. El helicóptero viró hacia las colinas arboladas donde estaba mi nueva finca. La había comprado hacía 6 meses, cuando decidí abrir una oficina regional cerca de mi pueblo. La casa principal era una mansión histórica renovada, con 10 recámaras y comodidades modernas ocultas en su arquitectura clásica. Los terrenos tenían jardines, un lago pequeño y un helipuerto recién construido. Era lujosa, sí, pero también una inversión a largo plazo para reconectar con mis raíces a mi manera. Abajo, ya podía ver la fachada de piedra, los jardines bien cuidados y la casa de huéspedes donde vivía mi equipo. Era hermoso, pero también un poco intimidante. Justo por eso había dudado en decirle a mi familia que existía. ¿Cómo les explicaba que, a pesar de mostrar tanta riqueza, yo seguía valorando más la sencillez y el propósito que el estatus? Cuando aterrizamos en el helipuerto, vi a Margot esperándome con una tablet en la mano, lista para darme el resumen del día. Ella había estado conmigo desde los inicios de mi empresa, una de las pocas personas que conocía de verdad tanto mi lado profesional como mi vida personal. ¿Cómo les fue con la gran sorpresa?, preguntó, pasándome una botella de agua. Como me lo imaginaba, respondí. Mi mamá se desmayó. Los demás se quedaron como si hubieran visto un fantasma. Y en una hora los traeremos aquí, así que todo tiene que estar listo. Ya está listo, me aseguró. El chef Thomas preparó la comida, las habitaciones de la ala oeste están listas por si se quedan a dormir y armé la carpeta familiar, como me pediste. Esa carpeta tenía todos los documentos de los arreglos que yo ya había organizado para mis papás, la fundación que administra la residencia para adultos mayores, el fideicomiso para cubrir todos sus gastos médicos y el marco legal para asegurar que reciban el mejor cuidado posible, sin importar cómo se dieran las cosas en la familia. Y gracias, Margot. ¿Qué harías sin ti? Seguro comprarías otra empresa de tecnología por aburrimiento, bromeó. Por cierto, el equipo de Tokio mandó la propuesta del nuevo protocolo de seguridad. Necesitan tu opinión para mañana. La reviso esta noche. Hoy la familia es primero, aunque sea complicado. Una hora después, Rick avisó por radio que estaba llegando a la casa de mis papás. Respiré hondo, preparándome para la siguiente parte de la revelación. Parte de mí se arrepentía de la entrada dramática en helicóptero, pero después de años de desprecio y condescendencia, quizá algo así era justo lo que hacía falta para romper sus ideas sobre mí. Cuando el helicóptero regresó, toda mi familia venía a bordo, todavía con cara de asombro. Mi mamá abrazaba su bolso como si fuera un escudo, mi papá miraba por la ventana con admiración y mis hermanos, que normalmente no se callan, venían en un silencio total. Solo Andrew parecía haberse recuperado un poco, seguro su mente de banquero ya estaba calculando el valor de todo lo que veía. Al aterrizar y bajar, la vista completa de la propiedad los dejó sin palabras. Stephanie abrió la boca de par en par, mientras James parpadeaba rápido, como queriendo despertar de un sueño. Bienvenidos a mi casa, dije, guiándolos hacia la entrada principal, donde Margot los esperaba con una sonrisa profesional. ¿Que esto es tuyo?
Alcanzó a preguntar mi mamá cuando entramos al enorme vestíbulo con su gran escalera y candelabro de cristal. Sí, mamá. Lo compré hace 6 meses, cuando decidí abrir una oficina regional cerca. ¿Oficina regional de qué? Preguntó James, recuperando la voz. Los llevé a la sala principal, donde unas ventanas enormes daban vista a los jardines y al lago. De Parker Security Solutions. Mi empresa. Se sentaron en los sofás de terciopelo alrededor de una mesa de mármol. ¿Tu empresa? Repitió James. ¿Desde cuándo tienes una empresa? ¿Y cómo pagaste todo esto? Fundé PSS hace 8 años, expliqué con calma. Nos especializamos en soluciones de ciberseguridad para negocios pequeños y medianos. Hace 6 meses, Nexus Technologies nos compró por poco más de $50 millones. Yo seguía siendo la jefa de la división y tenía una buena parte de acciones en la empresa principal. El silencio que siguió fue tan fuerte que casi se podía escuchar. Stephanie parecía que se iba a desmayar, igual que mamá, y James se puso pálido debajo de su bronceado. ¿50 millones? Repitió mi papá, despacio. Mía Allison. Y sí, papá, le dije con calma, sentándome junto a él. Tú, Allison. Pero nunca dijiste nada, balbuceó mamá. Todos estos años pensamos. Pensaron que yo estaba batallando, terminé por ella. Lo sé. Nunca corregí esa idea. ¿Y por qué nos dejaste creer que apenas si salías adelante? Soltó Stephanie, ya con voz firme. ¿Sabes cuánto nos preocupabas? La miré con una ceja levantada. ¿De verdad te preocupabas, Stephanie? ¿O era más cómodo pensar que yo había fracasado? Ayer mismo me diste una tarjeta de regalo para que comprara ropa para entrevistas de trabajo. Se sonrojó un poco. Quería ayudarte. No, le dije, seria. Quería seguir creyendo la historia que te convenía, que la hermana que tomó otro camino estaba sufriendo. Nunca se les ocurrió que podía tener éxito a mi manera. Pudiste habernos dicho, dijo James, con un toque de enojo. En cambio, nos dejaste hacer el ridículo. Yo no inventé sus suposiciones, respondí tranquila. Ustedes lo hicieron solitos. Cada vez que intenté hablar de mi trabajo, cambiaban de tema o lo reducían a eso de las computadoras que hace Allison. Nunca preguntaron de verdad por mi negocio o mi vida. Pero, la ropa vieja, el taxi desde el aeropuerto, empezó mamá. Fueron decisiones mías, la interrumpí. Vivo sencillo porque así me gusta, no por necesidad. Manejo un coche de 10 años porque lo prefiero. Tomé taxi porque viajé en vuelo comercial para tener un poco más de privacidad. Nada de eso significa que no pueda pagar algo mejor. Para mí, el éxito no se mide en cosas materiales. Andrew, siempre práctico, habló por primera vez. De entonces, esa clínica de la que hablaste, la Fundación Westbrook, ¿sí es tuya? Asentí y le pedí a Margot que trajera el portafolio familiar. Sí. Después de mi primera gran ronda de inversión, hace 3 años, fundé la clínica. Es una comunidad de cuidado innovadora, especializada en memoria y atención integral para personas mayores. Ya había reservado un lugar ahí para mamá y papá, para cuando lo necesiten. Les mostré los documentos, el fideicomiso a nombre de mis papás, las provisiones médicas, el marco legal que protegería su futuro sin importar los problemas familiares. ¿Hiciste todo esto sin decirnos? Preguntó James, entre asombrado y molesto. Lo hice porque los amo, lo corregí. Y sí, sin decirles, porque sabía lo que iba a pasar, cuestionarían mis decisiones, intentarían controlar todo y me harían probar que merecía opinar sobre el cuidado de nuestros padres. Esta reunión me lo acaba de confirmar. Mamá, con lágrimas en los ojos, dijo. Nunca quisimos que te sintieras así. Y tal vez no fue con intención, respondí, pero cada tarjeta para necesidades básicas, cada oferta de trabajo básico en la empresa de James, cada comentario condescendiente sobre mi futuro. Todo mandaba el mensaje de que pensaban que había fracasado y que necesitaba ser rescatada. Queríamos ayudarte, insistió Stephanie.
¿O querían validar sus propias decisiones pintando las mías como el ejemplo de lo que no se debe hacer? Repliqué. Mis palabras se quedaron flotando en el aire, incómodas pero ciertas. Por primera vez, mis hermanos parecían reflexionar de verdad, en vez de justificarse. Papá tomó mi mano, con la mirada más clara que en todo el fin de semana. Y siempre supe que eras especial, Allison. Diferente, sí, pero especial. Solo que no entendía lo que estabas construyendo. Y gracias, papá, le dije suavemente, apretándole la mano. Eso significa mucho para mí. Margot nos avisó que la comida estaba lista y los invité al comedor. La mesa estaba puesta con vajilla fina y flores frescas. Poco a poco, el impacto inicial empezó a convertirse en curiosidad. Mi mamá quería saber de mi casa en la ciudad. Stephanie me preguntó de mis viajes, y hasta James empezó a hacerme preguntas más serias sobre cómo había construido mi empresa. Por primera vez en muchos años, me estaban viendo, pero de verdad viéndome. Ya no era la hija del medio que fracasó, sino una mujer exitosa que había creado algo importante a su manera. El helicóptero les había llamado la atención, sí, pero este momento, en el que mostraban interés genuino en mi vida, fue la verdadera revelación. Después de comer, les di un recorrido por la propiedad. Incluía la casa principal, cabañas para invitados y un edificio nuevo de oficinas donde pronto trabajaría un pequeño equipo en proyectos de la región. Mientras caminábamos por los jardines, la tensión inicial se fue convirtiendo en algo más complejo, un poco de vergüenza en mis hermanos, orgullo en mis papás, y para mí, un alivio enorme de por fin ser auténtica con mi familia. En el jardín, con vista al lago, nos sentamos en los sillones del patio a tomar café y seguir platicando. Las preguntas ahora salían más naturales, con curiosidad en vez de juicio. ¿Cuándo supiste que tu empresa sería un éxito? Me preguntó mi papá, con una atención que no había tenido en todo el fin de semana. Le expliqué que no hubo un momento exacto. Estuvimos a punto de irnos a la quiebra 2 veces en los primeros 3 años. Vivía en un departamentito con goteras y trabajaba 18 horas diarias. Pero en el tercer año, patentamos un protocolo de seguridad que lo cambió todo. ¿Por qué no pediste ayuda en esos tiempos difíciles? Preguntó mi mamá. Porque cada oferta de ayuda venía con la condición de que admitiera que mi camino había sido un error, le respondí con calma. Necesitaba demostrarme a mí misma que no lo era. James, que había estado callado, por fin habló. Te debo una disculpa, Allison. Asumí cosas sobre tus decisiones que en realidad decían más de mis inseguridades que de tus capacidades. Me sorprendió. Mi hermano casi nunca admitía estar equivocado. ¿A qué te refieres con tus inseguridades? Le pregunté. Él suspiró, dejando su taza sobre la mesa. Yo seguí el camino que se esperaba de mí, universidad de élite, escalar en la empresa, club de campo. Hice todo bien según nuestra definición familiar de éxito. Se quedó viendo el lago y dijo. Y odio al menos el 60% de mi vida diaria. James, exclamó mi mamá. Nunca dijiste nada. Porque admitir que estoy insatisfecho sería aceptar que tal vez elegí mal, contestó. Así que cuando Allison tomó un camino completamente distinto, yo necesitaba que fracasara para validar mis decisiones. Su éxito pone en duda toda la historia sobre la que construí mi vida. Su honestidad abrió la puerta para que Stephanie hablara. Ella jugaba con su anillo de bodas y dijo en voz baja. Yo me siento igual. Mi vida se ve perfecta en Instagram, pero Andrew y yo hemos estado en terapia de pareja el último año. Todas esas galas benéficas y eventos del club a veces se sienten vacíos. Andrew asintió y le tomó la mano con cariño. Hemos estado replanteando lo que realmente importa. La casa grande y el estatus social han tenido costos que no esperábamos. Esa vulnerabilidad de mis hermanos me conmovió muchísimo. Por años los imaginé como personas plenamente felices con su éxito perfecto, juzgándome desde arriba. La realidad era que ellos también tenían dudas y arrepentimientos, y eso abrió la posibilidad de una conexión auténtica. ¿Por qué escondiste tu éxito tanto tiempo? Preguntó mi papá. ¿Nos estabas castigando por no creer en ti? Su pregunta me dio justo en el blanco.
Sí, una parte de mí había disfrutado fantasear con una gran revelación que les obligara a reconocer lo equivocados que estaban conmigo. Pero ver en la vida real su sorpresa y su dolor, no fue tan satisfactorio como lo había imaginado. Al principio, me quedé callada porque no estaba segura de que el éxito me durara, la verdad. Después, se volvió costumbre, como una forma de protegerme. Y sí, quizá también quería demostrarles a todos que estaban equivocados, de una manera dramática. Eso fue infantil de mi parte, y ahora lo acepto. La entrada en helicóptero sí estuvo algo exagerada, dijo Stephanie con una sonrisa, usando una de sus frases favoritas. Me reí, sabiendo que tenía razón. No fue mi momento más maduro, admití. Pero después de que James dijera que ni para un carro tenía, algo en mí se rompió. Sentí que me lo merecía. Aunque sí me preocupó que mamá se desmayara. Yo estaba abrumada. Es que enterarte de que tu hija es millonaria, pues sí impacta, se defendió mamá. Multimillonaria, corrigió Andrew sin pensarlo, y luego se puso rojo cuando todos lo miramos. Perdón, costumbre de banquero. La plática cambió al tema del cuidado de mis papás, esta vez conmigo incluida de lleno. Les expliqué cómo trabajaba la Fundación Westbrook con pacientes mayores, sobre todo con casos como el de mi papá, que tenía demencia. En lugar de un modelo institucional como el que James había investigado, Westbrook ofrecía pequeñas casas tipo hogar, con planes de cuidado personalizados y un enfoque en mantener la dignidad y la independencia el mayor tiempo posible. La fundación ya tiene un fideicomiso para cubrir todos los gastos, expliqué, respondiendo a la preocupación económica que había dominado la reunión anterior. Pero esto no se trata de que yo tome todas las decisiones. Se trata de que todos encontremos juntos la mejor solución, como iguales. Iguales, repitió James pensativo. Voy a tener que acostumbrarme a eso. Yo también, reconocí. Llevo tanto tiempo definiéndome en contra de ustedes, que no sé cómo ser solo hermana e hija sin ese toque de resentimiento. Durante la tarde, empezamos a reconstruir nuestra relación familiar sobre esta nueva base de honestidad. A veces fue incómodo, porque volvían viejas costumbres, pero las ganas de intentarlo estaban ahí. Mis papás nos miraban con una mezcla de preocupación y esperanza, contando de vez en cuando recuerdos de la infancia que mostraban momentos de conexión que ya habíamos olvidado. Al caer la tarde, invité a todos a quedarse en las habitaciones de huéspedes. Stephanie estaba emocionada por probar el lujo, y James parecía aliviado de no manejar de regreso a la ciudad con todo lo que había pasado. Mis papás estaban felices de tenernos a todos bajo el mismo techo, algo raro en los últimos años. En la cena, preparada por mi chef personal, seguimos tendiendo puentes sobre los años de malentendidos. Hubo momentos difíciles. El dolor de Stephanie por no formar parte de mi vida real. La defensiva de James sobre su carrera. El arrepentimiento de mis papás por no apoyar más mi camino como emprendedora. Pero también hubo risas y verdadera conexión al compartir historias de nuestras vidas. ¿De verdad volaste a Tokio solo por un día para ver a unos inversionistas? Preguntó Stephanie sin creerlo. No me imagino tener esa libertad. No fue tan glamoroso como suena, le aseguré. Estaba tan desvelada que le puse sal al café en vez de azúcar, y casi me duermo en la presentación. Aún así, suspiró. Tu vida suena emocionante. Algunas partes sí, le dije. Otras son normales, y a veces solitarias. El éxito trae oportunidades, pero también aislamiento. En todas las decisiones hay algo que se gana y algo que se pierde, dijo James pensativo. Creo que eso es lo que por fin empiezo a entender. No existe un camino perfecto que garantice la felicidad. Todos hacemos lo mejor que podemos con las decisiones que tomamos. Después de cenar, nos fuimos a la sala para el postre y me di cuenta de que algo profundo había cambiado en la dinámica de nuestra familia. Las jerarquías y los juicios que habían marcado nuestras relaciones por tanto tiempo no habían desaparecido del todo, pero sí se habían roto en gran parte. En su lugar había algo nuevo, todavía frágil, pero prometedor, una conexión más auténtica, basada en lo que realmente somos y no en lo que fingimos ser. Cuando mi mamá tiró sin querer su taza de café, manchando la alfombra cara, su reacción inmediata mostró que todavía se sentía como una visita en mi casa y no como parte de ella.
Perdón, hija, dijo preocupada. Esa alfombra seguro cuesta más que nuestro carro. Solo es una alfombra, mamá, le respondí con cariño. Las cosas se pueden reemplazar. Esta plática, esta conexión sincera que estamos construyendo, eso es lo que importa. Más tarde, cuando todos se fueron a dormir, me quedé en la terraza mirando la luz de la luna reflejada en el lago. James llegó con un vaso de whisky de mi colección. «Te ha ido bien, hermanita», me dijo con verdadera admiración. «No solo por el dinero y todo esto», señaló la propiedad, «sino porque lograste algo con sentido, a tu manera. Eso requiere valor, y no estoy seguro de tenerlo». «Nunca es tarde para hacer cambios», le respondí. «Si odias el 40% de tu vida, no son tan malas las probabilidades, pero puedes aspirar a más». Él sonrió. «Y siempre tan optimista». «Hay cosas que no deberían cambiar», le dije, chocando mi vaso con el suyo en un brindis silencioso por los nuevos comienzos. A la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas del comedor mientras mi familia se reunía para desayunar. El chef Thomas se había lucido con pan recién hecho, fruta, omelets gourmet y café perfecto. La conversación fluía más natural, con menos tensión y más interés genuino. «Todavía no puedo creer que financiaron un centro de cuidados», dijo mi mamá mientras le ponía crema a su café. «¿Cómo supiste que hacía falta?» «Investigando», expliqué. Después del diagnóstico de papá, me puse a aprender todo lo posible sobre cuidado de memoria progresiva. Las opciones tradicionales me parecían frías y sin personalidad. Yo quería algo que conservara la dignidad y la alegría, no solo la seguridad. «Eso fue lo que más me impresionó en el recorrido de ayer», dijo James. «Los detalles del diseño ayudan a los pacientes sin que parezca un hospital. Y los residentes se veían felices». «Ese era el objetivo», asentí. «Cuando llegan, entrevistamos a sus familias para conocer su historia, gustos y hasta los pequeños rituales que los hacen sentir en casa. Todo se diseñó pensando en ellos, no solo en la eficiencia». «¿Crees que podría ir como voluntaria?», preguntó Stephanie con timidez. «Mi trabajo de caridad últimamente se siente muy superficial. Aquí creo que sí podría hacer una diferencia». «Les encantaría», le dije, emocionada por su interés. «Tienen un programa de arte que necesita a alguien con tu ojo para el diseño». Después, la plática pasó a cosas más prácticas, la posible mudanza de nuestros papás al centro, los trámites legales y cómo mantenernos unidos como familia en ese cambio. Por primera vez hablábamos de esto como socios iguales, cada uno aportando sus fortalezas. Al terminar el desayuno, fuimos al jardín para tomarnos una foto familiar, la primera en muchos años donde las sonrisas se veían genuinas y no forzadas. Mientras nos acomodábamos en las escaleras de la terraza, pensé en lo mucho que había cambiado nuestra relación en solo 48 horas. «Antes de que se vayan, hay algo que quiero compartir con ustedes», dije cuando ya estábamos de nuevo en la sala. «Mi éxito ha sido muy importante en lo profesional, pero me ha costado mucho en lo personal, y apenas ahora estoy empezando a enfrentar eso». «¿A qué te refieres, hija?», me preguntó mi mamá con preocupación. Le expliqué. «Pasé 10 años definiéndome en contra de esta familia. Quería demostrar que estaban equivocados, y eso se volvió tan importante para mí que a veces olvidaba lo que yo realmente quería para mi vida, más allá de esa aprobación. Levanté muros para protegerme de las críticas, pero esos muros también me aislaron de una conexión verdadera. Creo que todos tuvimos parte en eso», dijo mi papá con una claridad que no esperaba. «Las familias son complicadas, todos contribuimos a los patrones que se repiten». «Exacto», respondí, sorprendida y conmovida por lo que dijo. «Por eso, para sanar, tenemos que estar todos. Voy a quedarme aquí una parte del tiempo y la otra en la ciudad. Quiero que reconstruyamos nuestras relaciones, pero no basadas en lo que creíamos que éramos, sino en lo que realmente somos». «Me encantaría», dijo mi mamá, tomándome la mano. «Quiero conocer a la verdadera Allison, no solo la versión que imaginamos». «Y yo también quiero conocer las versiones reales de ustedes», añadí, «no solo los papeles que hemos jugado tantos años». Entonces James aclaró la garganta y dijo: «Hablando de ser auténticos, he estado pensando en hacer cambios.
Me ofrecieron dar clases en la escuela de negocios. Ganaría menos dinero, pero sería un trabajo con más sentido. Después de ver lo que tú has construido, Allison, me inspiras a dejar de hacer lo que se espera de mí y empezar a hacer lo que importa. Te queda perfecto, le dije con sinceridad. Siempre fuiste un maestro nato. Stephanie compartió sus planes de dejar las galas de caridad para dedicarse a trabajo comunitario más directo. Andrew habló de su interés en dar asesoría de inversión ética a organizaciones sin fines de lucro. Mis papás los escuchaban con orgullo mientras sus hijos adultos hablaban de vivir más de acuerdo con sus valores. Al final del fin de semana, mientras todos se preparaban para irse, sentí una paz profunda. El helicóptero que antes fue símbolo de división ahora era solo un medio de transporte, una forma práctica de llevar a mis papás a casa. ¿Vendrás a cenar el próximo domingo?, me preguntó mi mamá al despedirnos. Nada elegante, solo familia. Me encantaría, respondí abrazándola. Solo familia suena perfecto. Cuando todos se fueron, caminé por la casa en silencio, pensando en lo que pasó el fin de semana. Mi éxito abrió la puerta a algo más valioso que el reconocimiento, la posibilidad de tener una conexión auténtica con las personas que me han conocido toda la vida. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no está en helicópteros o casas enormes, sino en relaciones donde puedes ser tú mismo y seguir siendo querido. Durante años busqué el éxito externo, protegiendo mi corazón tras muros de secretos y resentimientos. Ahora, el reto real era ser vulnerable y permitirme que me conocieran de verdad, incluso quienes antes me habían malinterpretado. Me senté en la terraza con mi laptop para revisar la propuesta de Tokio que Margot había mencionado. Me sentía más ligera que en años. Claro, la dinámica familiar no estaba mágicamente resuelta. Habría retrocesos y viejos patrones regresando, pero algo fundamental había cambiado. Ahora había espacio para nuevas posibilidades. El sol se escondía sobre el lago, pintando el agua de tonos dorados. Sentí una gratitud enorme. No por el éxito material que me permitió llegar en helicóptero, sino por el valor de ser auténtica con las personas que más importan. Esa era la verdadera victoria, mucho más que demostrar que alguien estaba equivocado. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes han vivido algo así con sus familias? ¿Alguna vez los subestimaron o tuvieron que demostrarles algo a sus seres queridos? Déjenme un comentario y cuéntenme su historia. Si esto les llegó, denle me gusta y suscríbanse para más historias reales. Y recuerden compartir este video con alguien que necesite escuchar que el éxito tiene muchas formas. Gracias por escuchar mi historia. Y nunca olviden, la verdadera riqueza está en las conexiones auténticas, no en las posesiones materiales.